Mis amados hermanos, buenos días, el Señor te bendiga. Me da gusto saludarte a través de este medio. Y bueno, he estado subiendo algunos videos que considero que pueden ser de bendición para usted que ama a Dios, que desea amar a Dios, que desea conocerle mejor, que desea animarse y fortalecerse también en su vida cristiana. El fin es ser útil, ser de bendición, contribuir en algo en su vida espiritual, en su vida cristiana, y qué mejor que compartir la palabra y compartir también algunos de los himnos que nos han sido de mucha bendición y que lo siguen siendo. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una porción de la Escritura donde el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Estoy hablando de 2 de Timoteo, capítulo 1, los versículos del 3 al 9. Un pasaje muy conocido que sin duda usted lo ha leído también, y si no lo ha leído, le invito a que lo lea. El apóstol Pablo habla acerca de Timoteo y le dice, de alguna manera reconociendo la fe de Timoteo. Él dice que era una fe no fingida. Alaba a Timoteo por tener una fe que no es fingida, sino real, verdadera. Y yo quiero resaltar este tema acerca de la fe no fingida. ¿Qué tan importante es? Tengo dos razones para decirle, hermanos, que es muy importante analizar la fe que tenemos, la fe que profesamos. En primer lugar, quiero decirles, hermanos, que tener una fe no fingida es importante porque si es fingida no nos va a llevar a ningún lado. Podría ayudarnos en esta vida a tener amigos, a tener compañeros, a vivir una vida bien, tener una iglesia, ser parte de una iglesia. Sin embargo, no nos va a llevar más allá, no nos va a llevar a la vida eterna, porque al final la fe de cada uno de nosotros, Dios lo conoce, Dios lo sabe, y entonces de ella dependerá el lugar a donde vamos a pasar la eternidad, sea en el cielo o sea en el infierno. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que analizar si nuestra fe es real, si es verdadera o es fingida. La otra razón para vernos a nosotros mismos, si no estamos en una fe fingida, es porque la fe la heredamos. Es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. En este caso, Pablo habla de Timoteo, de que no tenía una fe fingida, sino una fe real que había heredado de su abuela y de su madre. Qué importante es que Loida y que Eunice también habían tenido una fe real, una fe, verdadera fe en Dios. No era ficticia. De lo contrario, Timoteo hubiese heredado esa misma fe. Pero gracias a Dios por esas dos mujeres que vivieron una fe verdadera, una fe real, y por ende Timoteo tiene una fe real, no fingida. Existe la fe fingida, pero yo quiero tomar este pasaje como referencia. Puedo usar otros pasajes, otros puntos fuera de este pasaje. Sin embargo, al estar analizando este párrafo, esta porción de la Escritura, he encontrado algunas cosas. No podemos nosotros, nadie como pastores, predicadores, conocer verdaderamente la fe de las personas o de los congregantes de la iglesia. No podemos como pastor decir si tiene una fe real, no lo tiene, y no lo sabemos. Incluso Jesús cuenta una parábola, una historia del trigo y la cizaña. Y los discípulos dicen, Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Pero Jesús dice, no, déjenlo.
dejen que crezcan juntos. Pero en el día del juicio, entonces habrá una separación. Y entonces, hermanos, aquí mismo en esta porción de la Escritura, cuando Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estoy seguro que en ti hay una fe no fingida, sino verdadera. Y entonces Pablo menciona aquí algunas cosas que podrían, hermanos, ayudarnos también a nosotros, no a detectar en los demás si su fe es real, si es verdadera o no lo es, sino más bien en nosotros, de una manera personal. ¿Cómo puedo yo saber que mi fe no es una fe fingida, sino una fe verdadera, una fe real, que me asegure en Cristo Jesús mi salvación primeramente? Y cómo puedo también asegurar que es una fe real para poder heredársela a nuestros hijos y que también ellos aprendan de esa verdadera fe y por ende también tengan la seguridad de su salvación. Entonces, dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si usted y yo queremos vivir una fe real y no fingida, tenemos que tomar el consejo del apóstol Pablo cuando dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tú tienes ya, dice Pablo, le dice a Timoteo, tienes ya el fuego del don de Dios, pero tienes que avivarlo. ¿Y qué entendemos por esto? Avivar el fuego no es otra cosa, hermanos, más que involucrarnos en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Avivar el fuego del regalo, del don de Dios que ha sido puesto en ti es, busca a Dios, involúcrate en la iglesia. Sirve a Dios en la iglesia, tienes que amar a Dios, tienes que amar a los hermanos, tienes que trabajar en conjunto con la iglesia. Porque lo contrario de esto sería alguien que está en la iglesia, pero no participa, pero es un asistente ocasional. Sí, dice, yo ya recibí a Cristo, yo ya me bauticé, pero no está avivando ese fuego de Dios que ha sido puesto en él. Su vida de servicio, su vida de lectura de la palabra, de oración, de ministerio, porque Dios le ha dado un ministerio también para servir, para ocuparse dentro de la iglesia. Y qué excelente, qué gusto da encontrarse con aquellos hermanos que desde que recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador, se activaron, viven activos en la iglesia. No son de aquellos hermanos que están pensando cómo dejar de asistir a la iglesia, entregar los ministerios, entregar el servicio que se les ha asignado, porque ya no quieren asistir, porque ya no quieren involucrarse, ya no quieren pasar tiempo en la iglesia con los hermanos. Y entonces eso no está bien, eso no habla bien, eso no dice bien de cuál es el deseo, el propósito de estos hermanos. Pero qué excelente es oír a hermanos y ver a hermanos en la iglesia que están involucrados, que desean trabajar, que desean servir. ¿Cómo te apoyo, pastor? ¿Qué más puedo hacer? Yo quiero avivar el fuego del don de Dios. Yo quiero servir, yo quiero ayudar, yo quiero trabajar, yo quiero involucrarme en la iglesia, quiero aprender más. Hay hermanos que quieren aprender más, que quieren conocer más, que quieren saber de la palabra, quieren enseñar, quieren predicar. Y esto es la recomendación. Si tu fe es real, si tu fe no es fingida, aviva ese fuego.
Involúcrate en las cosas de Dios. No digas que es mucho, porque recuerdo una vez una hermana dijo, yo he trabajado mucho, yo he servido mucho. Ya, es tiempo que las más jóvenes se involucren y trabajen y hagan las cosas también. Yo ya trabajé mucho. En vez de decir, voy a seguir trabajando, quiero seguir trabajando, quiero seguir sirviendo al Señor. Así que, amado hermano, la recomendación de Pablo es, aviva ese fuego. El Espíritu de Dios ha sido puesto en ti. Avívate. Avívate, involúcrate, llega. Sé de los primeros que llegan a la iglesia, al templo. Sé de los primeros que están en el culto de oración. Sé de los primeros que ayudan. Cualquiera que sea el ministerio dentro o fuera de la iglesia, sé de los primeros. Actívate en tu vida cristiana. La segunda recomendación que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es bien interesante lo que Pablo dice aquí. Tienes que avivar tu fe, avivar tu vida espiritual, actívate espiritualmente, porque Dios nos ha dado las herramientas. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, sino de poder. Sí puedes, claro que puedes, cualquiera que sea la oportunidad de servicio, de trabajar en la iglesia, tú puedes hacerlo, hermano. Puedes involucrarte en la iglesia, porque Dios te ha dado, dice, un espíritu de poder, de amor. Sí puedes amar a Dios, sí puedes amar a tu prójimo, sí puedes amar a los hermanos de la iglesia y aún fuera de la iglesia, porque Dios te ha dado ese poder para hacerlo. Y otra cosa que Pablo menciona aquí es el dominio propio. Cuando recién nos convertimos a Cristo, traemos arrastrando muchas cosas del mundo y batallamos con nuestro temperamento, con nuestros arranques de enojo, de ira. Pero ahora, dice el apóstol Pablo aquí, Dios te ha dado dominio propio. Tienes que dominarte, tienes que controlarte. Nadie lo va a hacer. No, en la iglesia no existe la posibilidad de enviarte a otro hermano que vaya contigo, que te ayude a controlarte. No, por eso Dios dice aquí que nos dio su espíritu para poder dominarnos a nosotros mismos. Somos tentados, como seres humanos tenemos muchas tentaciones. Todos los días somos tentados, pero también Dios nos ha dado el dominio propio para dominarnos a sí mismo, para decir, esto no es correcto, esto no es bueno, esto no bendice, esto en nada va a ayudar a mi vida, a mi familia, a mi hogar, a mi iglesia, a mis hermanos. Así que debo controlarme. Dios te ha dado dominio propio para que puedas controlarte a ti mismo, para que no sigas cometiendo los mismos errores, los arranques de enojo, de ira, como antes de conocer a Cristo. Tienes que dominarte. Comparte esto en tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Dile, tienes que dominarte porque Dios te ha dado un espíritu de dominio propio. Puedes hacerlo, puedes cambiar, puedes ser diferente. Y en tercer lugar, también el apóstol Pablo dice aquí, en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Si tu fe es real y no fingida, entonces Pablo dice aquí, tienes que dar testimonio. No te avergüences, dice Pablo aquí, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo. Una de las características de la fe verdadera es el testimonio, el testificar. Tenemos que testificarle a las personas que no conocen a Cristo. Tenemos que hablarles, tenemos que compartir del amor de Dios con ellos.
tenemos que llevarles las buenas nuevas del Evangelio, que son las que cambian, que transforman las vidas. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio. Si tú eres de las personas que, aunque lleva muchos años asistiendo a la iglesia, pero se avergüenza, entonces hay algo que no está acorde. Puede ser que la fe que has profesado no es real, no, es fingida, porque la fe real te permite que te sientas orgulloso de ella, que quieras, que deseas que los demás escuchen también esa fe que tú profesas. Así que qué importante es no avergonzarse. Si tú te avergüenzas, entonces puede ser que tu fe no sea una fe verdadera. Otra cosa que Pablo menciona aquí en este pasaje dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La palabra de Dios dice aquí que aquel que ha sido llamado y que tiene una fe real, no fingida, es una persona que valora el llamamiento. Pablo le anima a Timoteo y dice, valora el llamamiento, porque nos llamó con llamamiento santo. Nos llamó con llamamiento santo. No es cualquier cosa el haber sido llamados, el haber sido escogidos. En verdad, es un honor y es un privilegio que disfrutamos el que el Señor Jesucristo haya dado su vida por nosotros y que se haya dado la tarea de una manera personal e individual de llamarnos a nosotros, no solo a los ministros, al ministerio, sino también a ser llamados al cuerpo de Cristo. El llamamiento que Dios le hizo a usted para formar parte de su iglesia fue un llamamiento especial. Valórelo. No le quite el valor. No sea de las personas que viven enojadas aún en la iglesia y critican y dicen que algunos están allí porque los han llevado a la fuerza, pero no por deseo propio. Debes entender que la gracia que se ha derramado a través de nuestro Señor Jesucristo es invaluable. El amor de Dios para nosotros es invaluable. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Pablo le recuerda esto a Timoteo. Acuérdate que hemos sido llamados con un llamamiento santo. Dios mismo fue quien puso sus ojos en nosotros, no cualquier persona. Así que hay otra cosa que el apóstol Pablo también menciona aquí en quinto lugar. Dice la última parte del versículo 8, dice, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Si no participa, dice Pablo. No solo no te avergüences, sino también participa de las aflicciones. Qué tremendo es esto. No sé si en la iglesia donde usted participa hay personas que se alejan, que abandonan la iglesia. Pero yo he visto que es en todas las iglesias que hay movimiento de personas. Unos llegan y otros se van. Y la mayoría de las personas que yo he visto que se van de la iglesia es que no están dispuestas a soportar absolutamente nada, ni una crítica. No estuvieron dispuestos a soportar la crítica. Se van de la iglesia, se enojan y no quieren sufrir nada de maltrato. Pero tremendamente que Pablo le dice aquí a Timoteo, incluso en el versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, de tus lágrimas, para llenarme
de gozo. En este siglo XXI, el Evangelio ha perdido su esencia. Las personas no quieren soportar nada en la iglesia, no quieren que nadie les trate mal, no comprenden, no entienden el Evangelio en su totalidad, que mucho de la recomendación de la palabra de Dios es soportar ciertas aflicciones. No hemos llegado al punto en este país de ser perseguidos, y me refiero a las ciudades, a las zonas urbanas, porque en las zonas rurales sí hay persecución, pero en las ciudades no lo hay. Y es aquí donde muchos no estamos dispuestos a soportar. Y no sé si usted o conoce a alguien que ha cambiado de iglesia muchas veces por la crítica, por que le han lastimado, le han herido, o por malentendidos. Qué tremendo, qué triste es abandonar la iglesia o abandonar a Cristo por un malentendido. En vez de que la iglesia, en vez de que nosotros estemos firmes y estemos incluso decididos y dispuestos a dar nuestra vida si es posible por Él, en vez de eso, ponemos condiciones. Hay personas que ponen condiciones en la iglesia. Voy a estar aquí un tiempo. Si me tratan bien, voy a seguir. Si me tratan mal, me voy de la iglesia. Qué triste, qué lamentable. Esa actitud sería una prueba de que el tiempo que profesó esa fe era fingida. No fue real, porque la fe real es una fe que soporta las aflicciones, que está decidido, que está dispuesto, incluso, como dijo el apóstol Pedro, a dar su vida por la causa de Cristo. Y el apóstol Pablo en Filipenses también él dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no es que escatimó el ser igual a Dios, ni se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Haya ese mismo sentir en nosotros, dice Pablo. Así que, hermanos, la fe fingida no nos va a llevar a nada, y será triste y lamentable heredársela a nuestros hijos. Por eso, ahora tenemos oportunidad para meditar en la fe que tenemos. ¿Es real? ¿En verdad he creído en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador? ¿O estoy fingiendo? Y si está fingiendo, arrepiéntase y reciba a Cristo de verdad, de corazón. Espero que esta prédica les sea de bendición y nos vemos más adelante.